Hola, buenas tardes. Hoy empezamos fuerte desde el principio. Uno de los objetivos por los que creé este canal es un poco defender un poco las causas justas, huir de fanatismos, huir de parcialidades y sobre todo de lo que yo considero pues una injusticia, ¿no? Muchas injusticias, no una, sino muchas. Porque entiendo que se debe dar más voz a esas cosas que no a las cosas que cotidianamente nos inundan como si fuera información necesaria, que muchas veces no lo es. Para poneros en contexto, ¿quién me gustaría que viera este contenido? Bueno, pues básicamente me gustaría que lo vieran gente que es israelita, gente que es judía en general en cualquier parte del mundo, y gente que no sea fanática en el sentido de que no pueda entender lo que otras personas eh, pueden pensar de una forma estructurada y no como un posicionamiento personal, sino ver las cosas como unas conclusiones después de muchos años. Os voy a presentar el caso de una persona que parece que es historiadora, ¿vale? Pero que parece ser que utiliza la historia para justificar sus principios políticos, ¿vale? O sus puntos de vista personales, pero claro, a su vez, ya lo iréis viendo en los análisis que vamos a hacer acerca de este contenido, es que la historia le sirve para algunas cosas, pero para otras cosas no. A ver, por lo general esta mujer, esta comunicadora, yo la he escuchado muchos años porque la verdad es que me gusta cómo explica las cosas. La verdad es que entiendo o entendía que era libre pensadora, pero bueno, cierto es que en España el pensamiento crítico está muy deformado realmente por, bueno, consecuencias de los últimos 2 siglos quizás, ¿vale? Han hecho que la forma de pensar de la gente esté bueno, desequilibrada por alguna manera, que una persona no es justa a la hora de pensar, a la hora de criticar y a la hora de decir las cosas. ¿Por qué? Porque antepone primero su sesgo personal, político, principalmente, por aquello que en España se denominan derechas o izquierdas, que en realidad se refieren a los republicanos que fueron asesinados y represaliados por el régimen de Franco, eh, y los franquistas y sus descendientes que ahora más o menos digamos que se posicionan en un nombre de derivado de derechas que no significa nada, no tiene ningún contenido económico, no, tiene un contenido básicamente de imposición, ¿no? Es decir, aquí mando yo por mis cojones, básicamente, ¿vale? Entonces, eso es así se puede resumir la historia de España desde 1939 hasta prácticamente hoy, ¿vale? Hay muchos intentos de racionalizar el país en el sentido de que la gente empiece a pensar independientemente de lo que pasó en este... No, independientemente de lo que pasó en este último siglo, pero no olvidándolo, que es muy importante, ¿vale? Porque el régimen franquista, dejémoslo claro, fue totalmente injusto, fue cruel y fue asesino y fue genocida. ¿Por qué? Porque mataba a los contrarios por ser republicanos. Por ser republicanos y ser contrarios a sus ideas políticas. Eso es genocida, ¿vale? Entonces lo digo porque, ¿por qué? Porque se utiliza la palabra genocida para decir que Israel, al defenderse de un grupo terrorista como Hamas y Hezbollah, tras el efecto de morir civiles, o incluso a veces matar civiles por error, porque tampoco hay que esconder la realidad, le llaman genocidio. Y no es así. Es decir,
los civiles de Gaza que han muerto principalmente en un porcentaje muy alto porque han sido utilizados como escudos humanos de los terroristas. Es decir, no han muerto por ser gazatíes, han muerto por estar en Gaza, no por ser de Gaza. 1, 2, 3, Porque 4, si a esas la personas... De hecho, expulsión de los judíos de España. Sí. El primero, que ya empezamos, nos lleva a un día como hoy, 31 de marzo de 1492. Venga. Sí, vamos a aprovechar que es lunes y arrancamos hoy. Y vamos a intentar arrojar un poco de luz que quizás ayude a esas personas que sin saberlo han entrado últimamente, desde mi punto de vista, en un conflicto moral o bipolar, o que tienen un gran cacao mental y que yo achaco a que la ignorancia es la madre del atrevimiento. Ya sabemos que la ultraderecha de este país, del PP y los otros nazis, se han posicionado del lado del ultraderechista genocida Netanyahu. Es un poco loco. Del lado de los judíos de Israel. A ver, aquí tengo que hacer la primera pausa. Como podéis observar, ha hecho un enlace lineal entre los ultraderechistas de España, que se está refiriendo a los franquistas que os he explicado antes, que asesinaron, de hecho hicieron un golpe de Estado y asesinaron a un montón de civiles inocentes, por ejemplo Guernica, y en otros tantos sitios, y revirtieron el orden constitucional de este país, ¿vale? Y está trazando linealmente una equivalencia a lo que Israel ha hecho contra Hamas, no contra Gaza, contra Hamas después, y está obviando el ataque terrorista de Hamas y el secuestro de los civiles, que parece ser que el secuestro para ella no es un delito, parece ser que no. Entonces, bueno, pues ya la primera cosa que es criticable es esta, es decir, quiere explicar lo que pasó en 1492 y ya ha pasado directamente a la actualidad para darle palos a la ultraderecha sin explicar realmente qué es la ultraderecha en España, porque no es lo mismo a lo que llaman ultraderecha en Hungría y no es lo mismo a lo que llaman ultraderecha en otros países, es decir, ¿vale? Es decir, en España tiene las cosas un significado especial, no es común a los demás países. Y aprovecha para darle un palo a Netanyahu porque no le gusta lo que ha hecho, ¿vale? Bueno, hay mucha gente en Israel que tampoco le gusta, bueno, ¿vale? Está en su derecho de que no le guste, pero está mezclando la historia de 1492, la está mezclando con la actualidad y está trazando un burdo paralelismo entre el régimen franquista y el régimen, y luego lo hará después el régimen nazi de Hitler, ¿vale? Con lo que hace Netanyahu o Israel ahora en la actualidad, ¿vale? Continuemos. Lógico, porque esa derecha tan católica y tan hipócrita hacen como que no se acuerdan de que también estuvieron muy a favor de la expulsión de esos judíos de este país, ordenada a lo bestia y sin paliativos por los reyes católicos. Esto se junta además con que muchos partidarios de los reyes católicos y a la vez partidarios de los judíos están ahora entretenidos con la chorradica esa de la beatificación de Isabel la Católica, que fue la que los expulsó. Ya. Sí, a ver, por no hablar de la absurdez de pretender beatificar a una tramposa. ¿Te corre prisa aprender inglés? Atento a este vídeo de aquí. Aprender inglés. No aprender inglés. Si empezaras ahora, en solo 3 que dio un golpe de estado para apear a la legítima heredera, que estuvo excomulgada, que falsificó bulas papales y que era mala como ella sola. A mí me da igual que la beatifiquen, o que la canonicen o que la pasen en pelotas abrazada a la Macarena. Estos son sus teatrillos que son hasta cómicos, pero hombre, puesto que doña Isabel firmó el 31 de marzo de 1492 el edicto que expulsó a los judíos, esos judíos a los que ahora defienden los mismos católicos que aplauden que los judíos expulsen y masacren a los palestinos y que quieren hacerle el teatrillo beatificador a Isabel, de verdad, todo esto junto a mí solo me queda decir que a ver si se aclara.
Bueno, aquí tenemos el segundo punto a comentar. Está claro que está utilizando la historia para argumentar cosas que no le gustan del presente, ¿vale? Pero siempre bajo un sesgo, ¿vale? Es decir, utilizar la historia para analizar el presente es lo que tenemos que hacer, ¿no? Para no cometer los mismos errores, ¿vale? Y poder evolucionar como seres humanos, ¿vale? Entonces, primero, ya que es historiadora, debería conocer que el término Palestina se refiere a un nombre impuesto por los romanos a una región que va desde el sur de Turquía hasta la península del Sinaí y hasta el río Éufrates prácticamente, ¿vale? Es decir, lo que actualmente es Siria, Libia, Líbano, el propio Israel, Jordania, Irak y prácticamente hasta llegar a Egipto, ¿vale? Toda esa zona, porque es donde se movía toda la cultura hebrea o judía del siglo I, que fue la que se rebeló contra el Imperio Romano, y debido a este levantamiento, bueno, que fueron varios levantamientos armados, pues para intentar borrar el nombre de Israel, ¿vale? El nombre de Israel, el nombre de Judea, y que no hubiera recuerdo en la historia de este pueblo, pues lo cambió y utilizó el nombre de Palestina, ¿vale? Es decir, todo eso es Palestina. Israel es Palestina, Siria es Palestina, Jordania es Palestina. No, o sea, los gazatíes, los de Gaza, no son palestinos, solamente ellos. Ellos son gazatíes, son de Gaza, es decir, de un lugar donde se automarginaron porque no quisieron compartir el territorio con la gente de Israel. Porque históricamente, en el siglo I, ¿quién vivía en esa zona? ¿A qué eran los israelitas? Bueno, en fin, pero se ve que esta parte de la historia pues no le gusta, no le sirve. Entonces, claro, está haciendo crítica moderna con lo que sucedió entonces en 1492 con la expulsión, ¿vale? Vamos a seguir escuchando y vamos a ver qué más detalles hay. Claro. Ya os digo que me gusta mucho escuchar a esta mujer y que suele hacer las cosas bastante bonitas. Utiliza un complemento de sonido muy bueno. Lo hace muy bien, ¿verdad? El denunciar la hipocresía de la Iglesia Católica también me parece adecuado y correcto hacerlo. Lo que está haciendo, yo también estoy de acuerdo con esa crítica hacia la moral católica, que sigue siendo vayamos al comienzo hipócrita desde hace siglos. ¿Cómo empezó y por qué esto de la expulsión? Porque ya se sabe que fue un drama, no una tragedia humanitaria, sin duda, pero un drama también demográfico, porque además detrás de los judíos fueron los moriscos. Claro, y con una diferencia de 100 y pocos años. La monarquía hispánica provocó gravísimas crisis económicas y humanitarias. Habría que preguntarle a algún judío de ahora qué tal cayó eso de que te expulsen de tu casa y de tu patria, y si lo que llevan ellos haciendo desde hace 100 años, expulsando a los palestinos de sus casas y de su patria, es una venganza. No lo sé, además de un crimen planificado. Bueno, es que esto ya... es que esto ya es cruzar ya ciertos límites, ¿vale? Es decir, es que está faltando la verdad directamente, ¿vale? Es decir, está totalmente documentado cómo ha sido el proceso desde que llegaron los judíos después de la Segunda Guerra Mundial a lo que hoy es Israel, ¿vale? Y está perfectamente relatado que desde el minuto 1 les han querido matar a todos y asesinar haciendo coaliciones de países pues árabes en contra de Israel, ¿vale? Y bueno, pues no han podido, ¿vale? Entonces, no sé por qué razón, pues a esta mujer le molesta que Israel exista, ¿vale? Pero si os dais cuenta,
utiliza o le falta información o no es honesta, ¿vale? Solo puede ser una de las dos. Yo quiero pensar que le falta información, ¿vale? Porque sinceramente es una persona que yo siempre he disfrutado de escuchar, pero claro, es que cuando empiezo a hablar de temas que sí conozco y que sí que soy consciente de la realidad, veo que no encaja, no encaja. Entonces, claro, no puedo mantener mi admiración o mi respeto por lo que está haciendo, ¿vale? En este caso, claro, estoy muy decepcionado. Muy decepcionado y la verdad es que me molesta que mienta abiertamente sobre estos temas. Por eso digo, ¿quién quiere escuchar esto? ¿Quién quiere escuchar lo que yo opino o lo que yo digo? Pues, por un lado, pues la gente judía un poco para que encuentren un poco de apoyo de españoles, como yo, de que nosotros somos conscientes de todas las mentiras que se han creado en contra de Israel y que el antisemitismo sigue existiendo y que España forme parte de este antisemitismo es algo vergonzoso realmente, porque los judíos forman parte de la historia de España realmente. Entonces, porque los judíos, lo que está obviando en su comentario es que los judíos llevaban cientos de años en España, mucho antes que los reyes católicos, muchísimo antes. Los está tratando como si hubieran sido turistas, y no es así. Estuvieron en lo que hoy es España, que antes tenía otro nombre, y estuvieron durante siglos, y los reyes católicos fue un matrimonio de conveniencia, es decir, que porque católicos tampoco. De hecho, Fernando de Aragón era judío o descendiente de judíos. Entonces, claro, es que es algo absurdo, es algo absurdo. Tiene mucha razón en cuanto a la corrupción de Isabel la Católica y tal, porque realmente fue un acuerdo medieval, ¿vale? En el que tomó la medida de casarse con Fernando de Aragón porque Castilla en aquella época, que eran los territorios que ella había heredado, tenían una grave crisis y estaban en una hambruna constante, debido, entre otras cosas, pues a un clima adverso durante muchos años, guerras internas, sobre todo, bastantes guerras internas fratricidas, porque eso es muy típico de España, ¿vale? En España, en su historia, ha habido más asesinatos entre personas de la misma familia que entre extraños, ¿vale? Y sobre todo ha habido más asesinatos dentro de esto entre gente de la nobleza que en el resto de estratos sociales. Lo que pasa que, claro, llegaba un noble y se llevaba, como estábamos hablando de la Edad Media, pues se llevaba obligados a sus guerreros o militares de aquella época que en realidad estaban para defender su territorio por si alguien les atacaba, pero los utilizaban para atacar a otros por intereses espurios y por intereses miserables de querer quedarse con las posesiones de otros. Eso es muy español, la verdad. Eso es muy español. Supongo que no solamente español, pero eso es muy típico de por aquí, ¿vale? Entonces vamos a seguir escuchando y vamos viendo. Este asunto judío no lo vamos a ventilar hoy, ya lo has dicho, ni mañana, porque estas expulsiones masivas están consideradas como las más graves decisiones que tomaron en los últimos 5 siglos la monarquía hispánica y su aliada, la Iglesia. Es apasionante entender cómo fue el proceso. A ver, este ejemplo histórico al final le da la razón al nombre de mi canal, ¿vale? Perfeccionista autodestructivo. Es decir, ellos en su idea querían hacer algo mejor, mejorar el presente que tenían y tal, pero al final, ¿qué pasó?
que se hicieron más daño ellos mismos. Es, digamos que es, supongo que de una manera inconsciente, se toman decisiones que van en contra tuyo. Y es por eso también es el nombre de este canal. Es para hacernos una idea, la figura del niño que quiere divertirse, empieza a jugar con sus juguetes y los acaba rompiendo. Y entonces, claro, se queda sin juguetes para el día siguiente. Entonces el día siguiente ya no puede disfrutar porque ya no tiene juguetes. ¿Vale? Entonces esa pasión y esa ilusión de disfrutar y de jugar, pero no disfrutar de cualquier manera, sino disfrutar muchísimo, no es suficiente con disfrutar un poco. Quieres disfrutar mucho, pero al final la consecuencia es que pues al final rompes tus propios juguetes y te quedas pues triste a partir del día siguiente, ¿vale? De ahí, es uno de los argumentos o una de las ideas de por qué este canal se llama así. Pero como veis, por ejemplo, en la historia de España, el comportamiento del ser humano es siempre en un... Bueno, perdón por utilizar la palabra siempre. El comportamiento del ser humano en su toma de decisiones podemos encontrar ejemplos muy claros de ser autodestructivos, ¿vale? Entonces, aquí está claro que los reyes católicos tomaron decisiones que fueron en contra de los intereses de España, ¿vale? Y fomentando el racismo, fomentando la xenofobia, fomentando el, el rechazo a los demás, pero este rechazo es ya lo veréis que es un poco más patológico todavía, porque su predisposición es la de rechazar al otro, ¿vale? Vamos a seguir escuchando para que sigamos aprendiendo. Eso. Y como sabemos que muchos oyentes se escuchan los aconteceres de la semana del tirón, haciendo bici en el coche, cocinando, pues vamos a pillar hilo para facilitar el relato. La expulsión de judíos y moriscos no solo fue un drama humano, sino que trajo fatales consecuencias económicas, sociales y culturales. Los monarcas católicos abrieron la puerta al odio, a la intolerancia, a la persecución y sobre todo a la tortura. Puede que todo esto a alguien le suene antiguo, pero es que somos el resultado de todo aquello. La expulsión de los judíos fue una exigencia de la Inquisición, fue una exigencia de los curas, fue un capricho. Y lamento insistir, pero así han sido los cristianos desde que fundaron su propia secta y se escindieron de la judía. Allá donde estuvieran los cristianos no se aceptaba la presencia de ninguna otra confesión. O el diferente se... Bueno, aquí quiero hacer otro comentario. Aunque esto va a ser un poco también quizás ventajista, ¿vale? Pero precisamente por eso el beneficio de la historia. En aquel momento podía entenderse que los cristianos expulsaban, o la iglesia cristiana expulsaban a los judíos. Después de 500 años, podemos decir que no era una iglesia cristiana, que era la iglesia católico-romana, ¿vale? Era la iglesia romana, ni siquiera católica, porque católica significa universal, ¿vale? Es decir, era la iglesia romana. Igual que estaba la iglesia bizantina, ¿vale? Que tenía la misma raíz judía, la iglesia romana también tiene su fuente y su raíz en el judaísmo, ¿vale? Entonces, pero hay que diferenciar entre romano, ¿vale? Iglesia romana, de cristiano, ¿vale? ¿Por qué? Porque el ejemplo histórico más claro es la reforma de Lutero, ¿vale? Y toda esa escisión que se le llamó protestantismo, ¿vale? Por ser una protesta, digamos que el cristianismo se asemeja en concepto a lo que hizo Lutero y
otras personas que siguieron por ese camino, que fue seguir eh, 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 dando validez a los textos bíblicos, ¿vale? La Iglesia romana tenía la misma Biblia, pero no hacían caso de los preceptos o no hacían caso de los conceptos morales, no hacían caso de las obligaciones propias de ser una persona considerada cristiana, ¿vale? Entonces ahí tenemos, por ejemplo, la Declaración de Londres, hecha por Juan Calvino, y que define bastante a las claras un poco la diferencia que hay entre el cristianismo y el catolicismo, ¿vale? Perdón, la Iglesia romana, ¿vale? La Iglesia romana, que se identifica hoy como Iglesia católica, ¿vale? Como ellos se autodenominan, ¿vale? Pero me gustaría hacer una distinción. Yo les veo más como la Iglesia romana que no como la Iglesia católica, ¿vale? Porque yo entiendo que hay católicos cristianos dentro de esa megaestructura que es de un orden mundial, ¿vale? Pero que su liderazgo y gran parte de la curia de esa organización es mezquina, es corrupta y es sabedora del politeísmo y del origen pagano de muchas de las tradiciones que tienen, que van en contra de los principios bíblicos y en contra de las tradiciones judías y en contra del cristianismo como tal. No hay que olvidar que el cristianismo parte de un judío, es decir, ¿quién? De Jesucristo, que era judío. Es decir, el cristianismo es asimilar de que te apuntas a una parte de la cultura y a una parte de la religión de los judíos, ¿vale? No se vale decir que ellos son diferentes o son otra cosa. No. Somos una consecuencia de lo que ellos hicieron en la historia. Incluso esta mujer es lo que es gracias a la influencia de lo que los judíos hicieron a lo largo de la historia para que llegara este 1492, este siglo XX y el siglo XXI, ¿vale? espero que se me entienda. Se convertía, o lo expulsaban o lo asesinaban. Porque vamos a ver, por ceñirnos a la historia de hoy. Los judíos habían hecho... Que sí, que la inteligencia artificial es importante y que sí, que también hay que usarla. Pero hacerle 4 preguntitas tontas a ChatGPT... Por aquel entonces, digo, algo concreto, algo que, no sé, que pudiera provocar o justificar una decisión tan drástica en aquel 1492, no sé. No, nada. Además es que los judíos es que no lo vieron venir. No lo vieron venir. Los judíos han despertado animadversión siempre, en todas partes. Antes de la expulsión de España ya los habían echado de Inglaterra y de Francia. Y los judíos españoles estaban detectando cosas raritas desde hacía años, señales que les... A ver, aquí hay un comentario de soslayo muy, muy, muy grave. Dice que los judíos siempre han levantado animadversión. O sea, es como que ellos tuvieran la culpa de que los nazis les quisieran matar, de que los reyes católicos les quisieran expulsar, de que los romanos les quisieran destruir Jerusalén. O sea, la culpa era de ellos. ¿Por qué? Por ser ellos, ¿no? ¿Os dais cuenta lo profundo del que está en la cultura española, el rechazar al otro? Es decir, el siempre culpabilizar al otro. Siempre se está jugando con la culpa como si fuera una pelota de fútbol, ¿no? Siempre pateándola para un lado, para el otro, pero no con la idea de que te la den a ti para jugar, sino de que si te la dan, tú la tienes que tirar para otro lado. Es que, a ver,
no sé cómo explicarlo realmente para que se pueda entender la barbaridad que acaba de decir Nieves con Costrina. Es que... qué cosa, qué crítica más injusta, qué palo más gratuito. O sea, decir que los judíos levantaban animadversión allí por donde iban. Quizás igual esa no sería porque ellos defendían siempre la justicia y la igualdad. A lo mejor, llámame loco. Pero Cristo es el mensaje de Cristo y de los nazarenos y de los denominados del camino es lo que predicaban y predicaban el amor a tu prójimo como a ti mismo. Bueno, que esos son los 10 mandamientos, o sea, eso es todavía mucho más. Pero dice Jesús de que un nuevo pacto hago yo con vosotros para que os améis los unos a los otros como yo os he amado, como sus amigos más íntimos, ¿no? Y que eso es lo que tenían que predicar y lo que tenían que ir por todos los confines de la tierra, es decir, por todo el mundo, ¿no? Igual eso sí que es lo que genera animadversión. El decirle, oye, tú, asesino, no tienes que estar matando al otro porque sea tu esclavo, tienes que amarle, porque sea... Vale que pues, socialmente esté aceptado que tengas un esclavo, pero no lo trates mal. No lo trates mal, trátalo bien y tal. Ah, no, judío, te mato a ti. Pum. A ver. Es que hay que justificar esto de decir que los judíos siempre se generaban animadversión allí donde iban. Eso hay que justificarlo, Nieves. Eso no se puede decir así y sin más. No. Les hacía pensar eso de, uy, pues parece que no nos quieren mucho por Castilla y Aragón. Pero eso fue un poco así como el que ve venir un elefante desde lejos y piensa, bueno, a ver, seguro que se para antes de venir, antes de llegar. Pues en esas estaban los judíos. Seguro que esto no pasa a mayores porque además somos muy importantes como contribuyentes. Y era cierto. Muy importantes, porque no solo pagaban los mismos impuestos que pagaban los cristianos, también pagaban otros impuestos especiales por ser judíos. ¿Ah, sí? ¿Impuestos Sí, especiales? sí, por ser judíos ellos pagaban más. Con esos impuestos pagaban el derecho a vivir en paz, aunque no fueran considerados súbditos con los mismos derechos que los cristianos. En 1391, 100 años antes de este edicto de expulsión del que estamos hablando, hubo matanzas de judíos en Barcelona, en Lérida, en Sevilla, en Valencia, en Mallorca, y ahí, a raíz de esas matanzas, se convirtieron muchos al cristianismo. Esta decisión fue fácil de tomar, salvo para los fanáticos, claro. Pues dices, si para que no me maten hay que dejar de creerse unas tonterías para creerse otras, pues mira, yo cambio de tontería, pero sobrevivo. Bueno, aquí tengo que hacer otra parada, ¿vale? Está pasando por encima, ¿vale? Es decir, según ella, es más grave expulsar a los judíos vivos de España que los asesinatos sistemáticos de judíos en España. ¿Vale? Eso, digamos que no le parece tan grave. Y no entra al detalle, ¿no? Es decir, ni dice quién les persigue, ni por qué. Es que es impresionante. Es impresionante, digamos, la inmoralidad intelectual, ¿vale? De este contenido, ¿vale? Es decir, intelectualmente me parece deshonesto que se valore más lo que hicieron la expulsión de judíos vivos, ¿vale? La obligación de que se conviertan al cristianismo, lo que sea, al asesinato de personas, ¿vale? Simplemente por el hecho de que como los que los asesinaron no fueron los reyes católicos, que los reyes católicos quizás son unos personajes centrales en la historia moderna, pero si vamos a darle más importancia, ¿qué hay más importante que la vida? ¿Vale? Entonces, ¿por qué no se entra a realmente analizar el por qué se mataba
en España a judíos por ser judíos. Eso sí es genocidio, ¿vale? Entonces, bueno, yo me imagino que tengo cero posibilidades de que Nieves con Costrina escuche el contenido de este que estoy haciendo yo, porque entre otras cosas no le interesa. Es decir, a ella no le interesa ni la verdad, no le interesa realmente la historia, le gusta la historia, pero no le interesa. Es decir, porque generalmente yo entiendo que un historiador lo que debe buscar siempre es la realidad de lo que pasó y la justicia y la máxima concretud, no sé, ser muy específico y muy concreto en las diferentes etapas de la humanidad para realmente saber lo que pasó. Porque siempre dicen que la historia la escriben los que vencen en las guerras, ¿no? Pero hay periodos en los que no hay ni vencedores ni vencidos. Simplemente hay unos hechos que tienen que ser explicados. Entonces, pues, claro, la finalidad que tiene esta mujer es ir en contra de cualquier creencia en Dios, ¿vale? Tiene un libro y una serie de contenidos que atacan directamente a lo que es la creencia en Dios, la Biblia, Israel y tal, pero es que descree de que el contenido de la Biblia es historia. Entonces, en lugar de analizarlo científicamente, dado que la historia es una ciencia, ¿vale? Entonces, simplemente utiliza su sesgo personal y utiliza la historia para justificar lo que ella quiere creer o quiere no creer, ¿vale? Ella quiere vivir de una manera y quiere que la realidad sea de una manera y utiliza la historia para más o menos modificar el pensamiento, modificar modificar el pensamiento colectivo para poder tener una conciencia tranquila y que la realidad actual se acomode a lo que ella quiere, ¿vale? Ahí está, por eso digo que esto es deshonesta intelectualmente, ¿vale? En, en, en cuanto a lo científico, no lo sé, porque yo no soy científico, no soy historiador, pero también me parece que realmente como historiadora deja un poco que desear, ¿vale? Bueno, pues entonces supongo que al menos mejorarían las cosas para los que se vieran obligados a convertirse, para evitar la persecución. Estos vivirían mejor. No, tampoco. Tampoco. A partir de esas matanzas de 1391 se convirtieron muchísimos. Pero aquí funciona eso que dijo Unamuno: vencer no es convencer. Con el discurrir del siglo XV, y como tampoco por aquel entonces era muy de atender la importancia de la memoria histórica, los judíos creyeron que eso de las matanzas de 1391, pues que ya era agua pasada. Ya pasó todo. Además, los judíos eran súbditos ejemplares, eran buenos pagadores, tenían buenos oficios necesarios en la sociedad, se creyeron a salvo, pero no. Hubo una masacre gorda de judíos en Villena en 1476. Es una historia compleja pero interesante. Allí celebran todos los años en Villena una recreación histórica, la revuelta de las 5 campanadas. Hubo más matanzas después en Teruel, en Zaragoza, pero los judíos siguieron viéndolo como que el elefante se iba a parar. No. Ellos se iban adaptando y cumpliendo órdenes, como la de llevar señales externas. A ver, hago otra pausa, porque no llama la atención que diga que la matanza de judíos era algo que pasó y que es interesante. O sea, ¿por qué no utiliza otro adjetivo como genocida, terrorista, horroroso, la parte más oscura de este país,
algo deleznable, algo injusto, no utiliza ninguna valoración moral. Ahora utiliza una valoración intelectual. Es interesante, ¿no? Es decir, es que hay que investigar, hay que conocer más sobre este tema. Pero cuando la víctima es el judío, no hay análisis moral, no hay análisis ético, no hay, no hay valoración emocional, ¿vale? Es aquí donde se ve, y es lo que yo quiero que quede bien claro. Porque esto es un reflejo no de esta persona, sino de muchas personas, ¿vale? Por ejemplo, lo nombraré mucho en este canal al presidente que algunos le llaman Perro Sánchez, ¿vale? Y bueno, pues a toda la colección de personajes que conforman ese espectro ideológico de corrupción en España, ¿vale? Luego está el otro espectro de corrupción en España también, pero bueno, que todos son corruptos, ¿vale? Entonces, que van en contra de Israel, en contra del pensamiento, y parece que hablan convencidos en las auténticas barbaridades que han estado diciendo en los últimos meses, ¿vale? Pero, en definitiva, en España siempre se ha sido muy injusto culturalmente hacia los judíos, siempre, ¿vale? Evidentemente, a raíz de la Inquisición, y todo esto se fue transmitiendo en la educación de la gente, ¿vale? Es decir, en los colegios ya se decían, y eso es una cosa que me lo ha confirmado mi madre, de que ella, cuando era pequeña, le decían que tenía que alejarse de los más, no sé cómo decían, si masones rojos, comunistas y judíos, o sea, pero ponía a los judíos como los peores de todos, ¿vale? Era Vox Populi, ¿vale? Y esto, claro, estamos hablando de 1960, ¿vale? No han pasado tanto tiempo, ¿vale? Y en España, se quiera reconocer o no, queda todavía mucho de ese pensamiento inquisidor, ¿vale? Es decir, hay que poner las cosas con el nombre adecuado. Y esta forma de pensar es inquisidora. Genocida, pues también. Entonces hay que ser autocrítico en esta vida. Y si uno quiere ser honesto consigo mismo y honesto con los demás, y honesto con la vida, pues no puedes dejar pasar ciertas cosas. Y este contenido de hoy me parece gravísimo. Me parece gravísimo. Porque no es un contenido histórico de narrar lo que sucedió en la historia. Está acompañando los hechos con unas valoraciones personales que lo que vienen a hacer es a tergiversar la realidad de los hechos, ¿vale? Por eso estoy tan motivado en hacer este contenido. Que los identificara, eran unos círculos rojos, unas redondelas, la prohibición de llevar también vestidos lujosos y la obligación de reunirse en barrios separados o aljamas, O en sea, guetos. en guetos, eso iba a decir. Claro, sí, sí. Ya sabes, en cantidad de sitios, no sé, en Girona tienen uno Sí. impresionante, sí, sí. El Bueno, sí. en Hervás también, los barrios judíos que existen en muchos lugares de España. Bueno, queda claro que los nazis no fueron los primeros que marcaron a los judíos con una estrella en la ropa. Los reyes católicos lo hicieron antes que Hitler. Si un católico señala a un nazi como genocida de judíos, si ese nazi estuviera informado, podría decirle al católico, y tú más, tú más. Mira, pero escucha. Aquí viene otra pequeña perversión, ¿vale? Aquí ha llamado genocida a los nazis, correcto. Ha llamado genocidas a la Iglesia Católica, de aquella Iglesia Católica, correcto. Pero ha obviado llamar genocida a España. ¿Os dais cuenta? Porque todo estaba instrumentalizado desde el Estado. Y esta valoración y este hecho real lo está obviando. Y está obviando una época de lo más oscuro que ha vivido España. Y no hay autocrítica.
Entonces es como el que nunca se equivoca. Entonces me da la sensación de que aquí pues hay una perversidad dentro de todo este guión, de todo este relato, ¿vale? Pero es que para mí es muy grave. Pero sigo preguntando, o sea, ¿pero y qué razones había para aquellas matanzas previas a la expulsión? Que eso ya es más todavía. Sí, ¿Qué, claro. qué razón, bueno, qué razones se esgrimían, quiero decir? Sí, No que las bueno, hubiera. pues sí, claro. Pues además de un fanatismo propio de los cristianos, partidarios siempre del conmigo contra mí, como las tres sectas monoteístas, por otra parte, porque todas son Sí, sí. ramas del mismo tronco. Bueno, pues las verdaderas razones no eran religiosas. Era el odio al diferente. Cristianismo y se dejaban echar una agüita por la cabeza, podrían ser súbditos de primer orden. Esos son los que llamamos judeoconversos y moriscos, es decir, judíos y musulmanes bautizados y convertidos en cristianos. Pero claro, pero cuidado, también se les diferenciaba llamándolos cristianos nuevos. Nuevos. Claro, con menos prestigio social que los cristianos viejos. Por supuesto, pero que gracias a que ya eran cristianos, con derechos laborales y sociales, bueno, pues se fueron convirtiendo en una nueva clase burguesa influyente. En el momento que los judíos se convirtieron en... A ver, aquí tengo que hacer otra pausa, ¿vale? No porque haya utilizado la palabra cristiano a la hora de decir en cuanto a la conversión, porque en aquel momento no existía otro concepto que este, ¿vale? Pero lo que sí es lo que sí que es criticable es el tono con el que menosprecia el hecho de que la gente tenga unas creencias, ¿vale? Ella es libre de creer y no creer, es decir, yo eso no se lo critico, no la valoro a ella como persona porque crea o no crea en Dios, ¿vale? O porque sea de una religión o no lo sea, ¿vale? Eso no influye en mi valoración sobre ella, ¿vale? Sin embargo, ella ridiculiza a los que quieren tener una fe en algo, ¿vale? Eso por un lado, ¿vale? Y por otro lado también hacer hincapié entre la ignorancia que ha habido en España siempre, ¿vale? ¿Por qué? No sé si os acordáis que al principio de este capítulo he hablado de que en España el rechazo es una cosa que forma parte de la idiosincrasia de las personas aquí. Es decir, siempre se ha tenido la habilidad de rechazar a los demás. Eso tiene otra explicación, ¿vale? Yo tengo una teoría que ya eso forma parte de otro contenido, eso es harina de otro costal. Pero ese rechazo que se les aplica a los judíos nuevamente convertidos al cristianismo, porque ya no eran cristianos viejos, eran cristianos nuevos, ¿no? Y ese comportamiento deleznable, otra vez, no es objeto de crítica por parte de esta mujer, ¿vale? Y no porque yo quiera que se critique al españolismo o se critique a España, no. Lo que yo quiero es que se haga una crítica del pensamiento y que se haga una crítica de cómo está un pensamiento estructurado, es decir, que no es correcto, para poder entender las cosas mejor y para poder para poder avanzar como seres humanos, ¿vale? Entonces aquí no hay pensamiento crítico, es decir, con este contenido que está haciendo Nieves con Costrina, no pasas un tiempo, pero no sales siendo mejor persona, no resultas en ningún avance. El conocimiento que tienes es confuso, no ha añadido conocimiento a tu mente, te está mezclando emociones, te está mezclando
juicios subjetivos con datos históricos, ¿vale? Entonces, claro, ¿qué de aprovechable tiene este contenido, verdad? ¿Qué de aprovechable tiene? Para mí, mucho, porque lo puedo interpretar y puedo hacer mi contenido. Pero para la gente que no se da cuenta, o la gente que no tiene pues la misma información que yo, bueno, pues entonces hace más daño que beneficio. En cristianos nuevos, pues ya fueron burgueses, con poderío social. Y esto tampoco le gustaba a los cristianos. Y digo, mira estos, o sea, se han bautizado y ya se creen que son como nosotros. Lo más grande es que los judeoconversos iban diciendo por ahí que los reyes católicos eran muy justos y que los trataban muy bien. Ah, fíjate. Diciendo, son unos reyes estupendos. Pues hicieron el panoli, igual que los obreros de derechas españoles, y como los inmigrantes con Donald Trump, estaban apoyando a sus verdugos, porque volvieron a repetirse las matanzas, esta vez contra los cristianos nuevos. Aquí hay que hacer otra parada. Esto de verdad que es que esto tiene más paradas que el metro de la circular, de verdad. ¿Veis cómo culpabiliza a los judíos de lo que les pasa? Y lo mismo a los extranjeros en Estados Unidos que votan a Donald Trump, los trata como idiotas, ¿vale? Es decir, ¿qué clase de extranjeros son los que votan a Donald Trump? ¿Vale? ¿Qué clase de judíos son los que se sienten bien tratados por la corona? Eso es una cosa. Y otra cosa es luego que vengan y te maten. Porque tú no sabes si te va a matar la corona española o qué. Pero evidentemente los extranjeros que votan a Trump no son los extranjeros ilegales que no pueden votar. Son los extranjeros que están legales en Estados Unidos. ¿Vale? Pero ese intento de mezclar lo que es la historia con el presente para generar confusión y mezclar conceptos que no, como el agua y el aceite, que no se pueden mezclar, entonces eso es lo extraño de este contenido. Contra los judeoconversos. Matanzas en Toledo, en Córdoba, todas ellas a mediados del siglo XV. Bueno, pero yo no me canso de preguntar, ¿eh? Pero entonces, ¿esta vez qué había pasado? Pero ya no eran cristianos contra judíos. Eran cristianos viejos contra cristianos nuevos. Sí, pues mira, por un lado, si lo vemos desde la vertiente social, los cristianos viejos no aceptaban el bienestar económico adquirido por esa nueva burguesía de cristianos nuevos. Estaban ocupando cargos muy importantes. Para mayor cabreo, había judíos que incluso sin haberse convertido formaban parte del núcleo duro de los reyes católicos. Y cuando digo núcleo duro, me estoy refiriendo, por ejemplo, al asesor más cercano a Isabel la Católica. Se llamaba Abraham Senior, que era rabino mayor de Castilla. Rabino. Esto le sentaba fatal a la Iglesia. Y esta es la vertiente religiosa, que no paraba de enredar, de meter mierda, así de claro, porque sabían que además de la buena posición social adquirida, había un importante movimiento de judíos en la sombra para convencer a los que se habían convertido y que volvieran al judaísmo de forma clandestina. A los curas les parecía que los reyes católicos y las leyes civiles no eran lo suficientemente duras contra los judeoconversos, pedían más. Y se acabó consiguiendo que ya ni convirtiéndose los judíos pudieran alcanzar cargos públicos. Se impuso en determinados lugares lo que hemos estudiado como estatuto de limpieza de sangre. O eras cristiano viejo de muchas generaciones o nada de cargos públicos. Sí, así fue. Los judíos se tiraron 100 años viendo venir el elefante, pero convencidos de que el elefante se iba a parar. Y no contaron. A ver, el estatuto de pureza de sangre, ¿vale? ¿Hay algo más nazi que esto? Pregunto. O sea, y esto fue promovido
por los curas, por la Inquisición, ¿no? Por la Iglesia romana, ¿vale? En este caso me interesa decir Iglesia romana, ¿vale? Porque no tengo intención de incomodar ni a las personas que tienen fe católica ni a las personas cristianas, ¿vale? Está claro que todos estos sucesos son sucesos políticos, no tiene nada que ver la religión, no tiene nada que ver las creencias personales. Es decir, a los judíos no se les maltrata por su fe, se les maltrata porque tienen dinero, se les maltrata porque socialmente son mejores, ¿vale? Porque su forma de vivir es mejor, porque su forma de vivir es diferente a la que tienen ellos. Pero claro, cabe preguntarse, ¿por qué la forma de vivir de los judíos siempre es mejor que la de ellos? Porque estaba basada en la Biblia, porque los judíos siempre han vivido conforme a sus leyes. ¿Y sus leyes dónde están escritas? En la Biblia, en la Torá, en lo que nosotros entendemos hoy como el Pentateuco, el Antiguo Testamento, los 5 primeros libros del Antiguo Testamento, ¿vale? Y luego tienen más escritos antiguos, posteriores al Pentateuco, ¿vale? Que también sirven para añadir sabiduría y preceptos y tal a su forma de vida, ¿vale? Entonces, ese es el origen real de las decisiones que se toman. La envidia, esa desmesura en la ambición económica. Es decir, yo quiero tener dinero porque se supone que voy a vivir mejor. Veo que los judíos son los que tienen más dinero que yo. Bueno, pero si tengo yo dinero, pero si ellos tienen más que yo, bueno, no pasa nada, ¿no? Pero esa envidia y esa fascinación por la riqueza y el poder hace que tomen esas decisiones. Y toman decisiones tan radicales que luego les ponen nombres fantásticos, ¿eh? Porque son buenísimos poniendo nombres. O sea, decreto de la pureza de sangre. Que es racista y xenófobo a más no poder. Y además, ¿qué pureza de sangre? Si precisamente en España, en la península ibérica, han convivido a la vez unas 5 o 6 civilizaciones. Y siempre ha sido una constante mezcla y constante mezcla. Bueno, hasta lo que somos hoy, ¿vale? Y luego renegar de tu pasado, pues solo te convierte en peor persona, ¿vale? Pero bueno, se ve que hay gente que no aprende. Que este fue el detalle, con que en 1478 se había creado una banda terrorista llamada Inquisición, que 14 años después había implantado por todos los territorios de las coronas de Castilla y Aragón sus comandos ejecutores. Y a falta de pruebas, pues se las inventaban. Y nuestro siguiente capítulo será hablar de los libelos de sangre, que esto sí que da para un podcast del True Crime, pero de los jugosos. Y así iremos cerrando el círculo hasta llegar a la expulsión de los judíos de 1492. Y bueno, pues ya que está tan cerca su Semana Santa, que al menos se enteren capítulo a capítulo de lo que celebran. Bueno, pues hasta aquí el contenido de hoy. Y espero haber podido ayudar a celebrar, Nieve. Mañana más. al entendimiento. Mañana más. Un beso. Adiós. De dónde vienen los errores y los problemas de entendimiento de la cultura judía. Esa incomprensión histórica que han tenido siempre, ¿vale? ¿En aras a qué? En aras a poder interpretar correctamente al Israel de hoy, al judío de hoy, al judaísmo de hoy, ¿vale? Y poder ser comprensivos con lo que con la situación que están viviendo. Es decir, desde aquí hay mucha ignorancia con lo que está pasando en Israel y con los movimientos terroristas de las facciones más radicales
del Islam, ¿vale? Aquí acaba de decir de la creación de un grupo terrorista llamado Inquisición. Realmente lo fue temible, ¿vale? Y no solamente fueron a por judíos, sino también iban a por los auténticos cristianos. Es decir, aquellos cristianos que empezaron a leer la Biblia traducida por Lutero y otras personas a partir del siglo XVI, ¿vale? La Inquisición iba a buscar... ¿Por qué? Porque buscaba quitarle el entendimiento a la gente para tener el poder de todo y el control de todo, ¿vale? Y es aquí donde empieza la noción del catolicismo, en el concepto más peyorativo, ¿vale? que existe. Y que claro, ¿cómo lo tenemos que denominar hoy en día? Quizás lo más justo sería decir colectivo romano, prácticamente, ¿no? Sí, porque como iglesia no se la puede definir como tal, porque sus finalidades no son de fe, sino son políticas. Se comportan más como un partido político, como un régimen, más bien. El régimen romano, el RR. Bueno, está chulo, ¿verdad? Podríamos inventarlo y hacer una película con una bandera que ponga RR y así pues reescribimos la historia. En fin, pues un beso y un abrazo a todos y en especial a la gente que más sufre injustamente, ¿vale? Hasta la próxima.